Bienvenidos al canal. Mi nombre es Dorian González, tu educadora financiera de WFG. Vamos a discutir un tema súper importante hoy, que es el presupuesto. Y tú dirás, no quiero ni saber de él. Pero la realidad es que es súper importante, tanto a nivel individual como a nivel familiar, como a nivel empresarial. Es importantísimo tener un presupuesto. ¿Qué es importante en este presupuesto? Pues son pasos bien sencillos. El primer paso, identificar cuál es la meta. Sencillo. ¿Cuál es la meta? Esa meta financiera, ¿cuál es? Identificar la prioridad y la motivación y el enfoque. ¿Por qué esto es importante? Si tú no identificas por qué estás trabajando o para qué necesitas el dinero o cuáles son los planes aquí a 1 año, a 5 años y a 10 años, pues no puedes tener una planificación financiera saludable. Es importante que tú puedas determinar cuáles son esas metas financieras que tienes para poder trabajar en ellas de una manera organizada y estratégica. Entonces, primero hay que identificar las metas financieras, poniéndole fecha. No es que digas, ay, de aquí a 5 años quiero un carro muy bonito. No, de aquí a 5 años quiero un carro Prius de tal color, de tal modelo, y pienso pagarlo de tal manera y quiero que el pago mensual sea tanto. ¿Por qué de esa manera tan específica? Porque de esa manera es la que puedes planificar qué es lo que tienes que hacer para llegar a ese punto. Las cosas se trabajan progresivamente, no es de un día para otro. Así que para poder trabajar en esas metas a 5 años, tienen que pasar esos 5 años y tú tienes que tener un plan para que funcione. Porque ese plan es el que te va a dar la motivación y el enfoque para poder llevarlo a cabo. Así que, ¿qué tienes que hacer primeramente? Identificar esa necesidad, identificar cuándo la quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Entonces, una vez sepamos cuánto dinero necesitas, es que podemos trabajar con el presupuesto. ¿Para qué? Para que el presupuesto trabaje en función de tus metas. Entonces, ¿cuál es el presupuesto? Pues es un documento, pongámosle así, que tiene un reflejo de tus transacciones financieras. Ingresos, gastos, ahorros, restos. ¿Cuáles son esos ingresos que tú recibes constantemente? Ya sea de tu trabajo principal, ya sea de un side hustle que tienes, ya sea de un negocio propio que tienes o alguna otra aventura empresarial que tienes disponible o que vas a accesar. Esos ingresos tienen que estar detallados completamente, especificados mes por mes. Y si es por semana que varían los ingresos debido a X o Y situación del trabajo o empleo, pues así definirlo. Y si recibes pensiones, bonos, comisiones, todas esas cosas tienen que estar detalladas en los ingresos. De ahí vamos a pasar a categorizar los gastos. ¿Qué pasa con los gastos? Que hay gastos que son fijos, hay gastos que son variables, hay gastos que son necesarios y hay gastos que son innecesarios. Y ahí es donde entra el problema o la dificultad. Pero ¿qué pasa? Estos gastos fijos son como el pago del carro, el pago de la hipoteca. Esos son gastos que no te los despinta nadie. Es el gasto que te toca y ya tú sabes cuál es la cantidad mensual. Ahora, hay gastos variables como son el agua, la luz, el celular a veces, dependiendo, eh, la comida. Pero aunque sean variables, tú tienes un estimado más o menos de ya cuánto es. Solo puedes determinar. Entonces, tienes que identificar esos gastos mensuales fijos y también los variables y colocarlos en el presupuesto como gastos. Si los puedes identificar, mejor. Ponle nombre y apellido. Hipoteca, tanto. Celular, tanto. Y no dejes ni un solo gasto afuera. Los gastos necesarios, pues son los que tienes que priorizar sobre los gastos que son discrecionales o que no son necesarios. Claro, tú te puedes poner una partida de gastos alegres, diminuta, si te sobra, dependiendo de tus metas financieras. Por eso es importante saber para qué estás trabajando. Pero la realidad es que después de esos gastos, tiene que haber una partida de ahorro donde tú te pagues a ti primero para lo que sea, ya sea para fondo de emergencia, ya sea para
un plan de retiro, ya sea para tenerlo disponible en caso de algún evento incierto que desconocemos, pero que puede suceder, que tú tengas ese dinero y es importante que te pagues a ti primero. La cantidad que tú determines, casi siempre se recomienda un 10%, pero eso depende de cuán ambicioso tú eres, con pagarte a ti mismo y con tu estabilidad financiera. Así que empieza por pagarte a ti primero, después los gastos fijos, después los gastos variables, gastos necesarios y si sobra algo, entonces vamos a los gastos discrecionales. Así que, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? La mejor manera puede ser una hoja de Excel donde haya puesto todos los presupuestos, ya sabes, ingresos, gastos, ahorros y lo que sobra. Pues eso es lo que sobra, lo puedes determinar ahorros o lo puedes determinar para un fondo de vacaciones o para algún gusto que te quieras dar, pero lo importante es que esa partida de ahorros esté presente. Además, hay apps de presupuesto que puedes accesar, Mint, YAM, YNAB, son aplicaciones que puedes utilizar para llevar tu presupuesto y un seguimiento manual. Puedes anotar todos tus ingresos y todos tus gastos tranquilamente en una libreta y sumar y restar como se hacía antes, como tú te sientas más cómodo. Lo importante es que lo hagas, que estés al día con ese registro de los gastos y los ingresos. Y una vez tú tengas eso, pues ya estás mejor informado y preparado para tomar decisiones financieras. Pero ¿qué pasa? No termina ahí. Tú tienes que hacer un accountability contigo mismo. ¿Y por qué tuvieras un accountability? Sí, porque una cosa es lo que tú dispones y otra cosa es lo que haces. Entonces, tú tienes que ver si en algún momento te desviaste, si esa partida de gastos alegres se extendió mucho más de lo que habías asignado y si te pagaste a ti mismo. ¿Realmente hiciste todo lo que dijiste que ibas a hacer? ¿O empezaste y te quedaste a mitad? ¿O anotaste los gastos que te convenían y los que no? Pues el cafecito de por la tarde lo dejaste fuera del registro, la donita, aquellos zapatitos que viste, que te gustaron, pero bueno, aquello que compraste a la compañera de trabajo, eso no lo anotaste. Tienen que estar todos para que puedas tener un registro fidedigno y real de lo que estás haciendo, tienes que anotarlo todo. Así que ese accountability, esa revisión mensual es importante para que puedas hacer los ajustes necesarios cuando estás trabajando con tu estabilidad financiera. Así que eso es todo lo que tengo para decirte hoy. Haz tu presupuesto, ya sea individual, compártelo con tu familia, haz tu presupuesto familiar. Tomen en cuenta todas las necesidades de toda la composición familiar, las metas que tienen en conjunto, las metas que tienen individualmente y los planes necesarios para llegar a esa estabilidad financiera que tanto desean. Quiero invitarte este 22 de julio a las 6 de la tarde al taller donde vamos a mostrarte una de las herramientas importantísimas e indispensables para este futuro financiero. Así que no te lo pierdas. Te dejo el enlace de registro. Hasta la próxima.